Hola, el día de hoy vamos a abordar el tema de la progresión aritmética. Aprenderemos cuáles son sus características, cómo podemos obtener la diferencia y cómo podemos calcular un elemento en específico. Además, abordaremos el tema de la serie aritmética. Una progresión, en ocasiones también llamada sucesión, es una lista de términos dispuestos en un orden específico, de forma que quedan definidos por una regla de dependencia. Un elemento es el primer término, el siguiente es el segundo término, el siguiente es el tercer término, así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tengo el primer término que vale 1, el segundo término vale 4, el tercer término vale 7, el cuarto término vale 10, etc. La expresión A de n se conoce como término general. Por ejemplo, aquí tengo nuevamente A1, A2, A3, A4. El último término de esta progresión o sucesión se le conoce como ADN o bien término general. Una sucesión de números A1, A2, A3, A4 hasta AN es una progresión aritmética si la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos es siempre la misma. Es decir, si yo agarro el elemento A1 y su consecutivo A2 y al elemento de la derecha le resto el de la izquierda, es decir, A2 menos A1, obtengo el mismo resultado que si yo agarrara A2 y A3 y nuevamente a A3 le resto A2 y es la misma diferencia que, por ejemplo, si agarro el elemento A3 y A4 y a A4 le resto A3. En todos los casos, la diferencia debe ser la misma. Estas diferencias que acabamos de obtener, es decir, el elemento siempre de la derecha menos el elemento de la izquierda, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, se les conoce como diferencia común y la denotaremos con la letra D. Así, los términos de la expresión se pueden escribir de la siguiente manera. El primer elemento es el elemento A1, el segundo elemento es A1 más D, el tercer elemento es A1 más 2D, el cuarto elemento A1 más 3D, es decir, tres diferencias. En general, el enésimo término de la progresión se encuentra expresada por esta fórmula. A a la n, si yo quiero obtener el elemento A a la n, es igual a A1, el primer elemento, más n menos 1 por D, donde n es el elemento que quiero obtener y D es la diferencia. Vamos a realizar algunos ejemplos. El primero me dice que los tres primeros términos de una progresión aritmética son 8, 13 y 18 y queremos obtener el cuarto y el décimo término de esta progresión aritmética. Nuevamente recordamos que los primeros tres elementos son 8, 13 y 18. De ahí, lo primero que tenemos que hacer es determinar la diferencia. Para ello, voy a agarrar dos elementos que estén pegados, es decir, dos elementos consecutivos. Aquí voy a agarrar al 18 y al 13. Cuando yo hago la resta de 18 menos 13, obtengo el valor de 5. Esta diferencia es la misma que si yo hubiera agarrado al 8 y el 13. 13 menos 8 también me da un valor de 5. Este valor de 5 es la diferencia común. Por lo tanto, para encontrar el elemento A4, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Me dice que es A1, el primer elemento de esta sucesión aritmética que tiene un valor de 8, más n. N es el elemento que quiero obtener. En este caso vale 4, menos 1, y se va a multiplicar por la diferencia común, que acabamos de ver que tiene un valor de 5. Por lo tanto, esta expresión queda como 8 más 4 menos 1 es igual a 3. Por 5. Primero realizo la multiplicación de 3 por 5, que me da un valor de 15. Por lo tanto, hago la suma de 8 más 15. Obtengo un valor de 23. Por lo tanto, el elemento A4 de esta progresión aritmética vale 23.
El problema me pide ahora obtener el elemento A10 de esta progresión aritmética. Ya habíamos visto que la diferencia común valía 5. Por lo tanto, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos nuevamente que hay que poner el valor de A1, que tiene un valor de 8, más n. N es el término que ahorita quiero encontrar. En este caso, ahorita n vale 10. Menos 1 por la diferencia común que vimos que tenía un valor de 5. Hago la resta, 10 menos 1 es igual a 9. Por lo tanto, quedaría 8 más 9 por 5. 9 por 5 es igual a 45. Por lo tanto, 8 más 45, obtengo un valor de 53. Por lo tanto, el elemento A10 de esta progresión aritmética es 53. Siguiente ejemplo. El primer término de una progresión aritmética es menos 11. La diferencia es igual a 6. El problema me pide encontrar el tercer término de esta progresión. Los datos que tenemos es que A1, es decir, el primer elemento vale menos 11 y la diferencia ya me la están dando. Tiene un valor de 6. Por lo tanto, A1 vale menos 11, D es igual a 6 y vamos a reemplazar los datos en la fórmula que tenemos aquí. ¿Qué me dice? Si yo quiero obtener el valor de A3, primero pongo A1, A1 vale menos 11, más n. N es el elemento que queremos determinar. Como queremos obtener el tercer término, n vale 3, menos 1 por la diferencia. La diferencia tiene un valor de 6. Lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. 3 menos 1 es igual a 2. Menos 11 más 2 por 6. Hacemos la multiplicación. 2 por 6 es igual a 12. Menos 11 más 12. Cuando hacemos esta operación, obtenemos un valor de más 1. Por lo tanto, el tercer elemento de esta progresión aritmética vale 1 positivo. Ya que abordamos el tema de las progresiones aritméticas, vamos a abordar el tema de las series aritméticas. Una serie es la suma de todos los términos de una sucesión. Su expresión se encuentra determinada de esta manera. Voy a sumar el elemento A1 más el elemento A2 más el elemento A3, así sucesivamente hasta sumar el elemento AN. La fórmula para hallar la suma de los primeros n términos de una serie se encuentra determinada por esta fórmula. La suma de los primeros n términos es igual a n por A1, donde A1 es el primer término de la sucesión aritmética, más AN. AN es el último término que queremos sumar. Y al final hacemos la división entre 2. Vamos a realizar algunos ejemplos. El primero me dice que debo determinar la suma de los primeros 12 términos de la progresión aritmética 2, 7 y 12. Como vemos, el primer elemento de esta progresión vale 2, el segundo elemento vale 7, y cuando hacemos la fórmula para obtener la diferencia, que es al elemento de la derecha le resto el elemento de la izquierda, obtenemos un valor de 5. Por lo tanto, la diferencia vale 5. Lo primero que tenemos que hacer antes de obtener la suma de los primeros 12 términos es precisamente obtener el elemento A12. Entonces, recordando los datos que tenemos, A1 vale 2, A2 vale 7 y la diferencia vale 5. Antes de obtener la suma de los primeros 12 elementos, vamos a obtener el valor de A12. Tenemos la fórmula de A12, que es igual a A1. El primer elemento de esta progresión aritmética es 2 más n-1. Recordando el ejercicio pasado, sabemos que n es el elemento que queremos determinar. En este caso, como queremos obtener el elemento número 12, aquí ponemos el valor de 12 menos 1 por d, menos 1 por la diferencia, que vale 5. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es resolver este paréntesis. 12 menos 1 es igual a 11. Siguiente paso, hacemos la multiplicación de 11 por 5, que me da 55.
2 más 55 es igual a 57. Por lo tanto, el elemento número 12 de esta progresión aritmética vale 57. Ya con estos datos podemos calcular ahora sí la suma de los primeros dos elementos de esta serie aritmética. Viendo la fórmula, me dice que primero debo poner n. N es cuántos elementos quiero sumar. Son 12 multiplicando a A1. A1 es el primer elemento de esta progresión que vale 2 más AN. A de 12. Es por ello que lo tuvimos que ahorita calcular. A de 12 vale 57 entre 2. Ya que tengo esta expresión, lo primero que debo realizar es la suma. 57 más 2 es igual a 59. Siguiente paso, realizo la multiplicación de 12 por 59, obteniendo un valor de 708. Finalmente, divido 708 entre 2 y obtengo un valor de 354. Por lo tanto, la suma de los primeros 12 términos de esta subprogresión es 354. Siguiente ejemplo, vamos a determinar la suma de los primeros 20 términos de la progresión aritmética 3, 7 y 11. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es obtener el primer elemento de la progresión, que en este caso es 3, y sabiendo que el segundo elemento es 7, vamos a obtener la diferencia mediante la resta de 7 menos 3, que es igual a 4. Por lo tanto, la diferencia vale 4. Como quiero obtener la suma de los primeros 20 términos de la progresión aritmética, primero debo calcular el elemento a de 20. Recordando la fórmula que tenemos aquí, si quiero obtener a de 20 es igual a A1 más n menos 1 por d. A de 20, por lo tanto, es igual a A1, que tiene un valor de 3, más n menos 1, donde n es el elemento que quiero determinar. En este caso es 20. 20 menos 1 por d, que es la diferencia. Habíamos visto anteriormente que la diferencia valía 4. 20 menos 1, resuelvo este paréntesis y obtengo un valor de 19. El siguiente paso que tenemos que hacer es la multiplicación. 19 por 4 es igual a 76. Sumado con el 3 es igual a 79. Por lo tanto, el elemento A20 de esta progresión aritmética es igual a 79. Ahora sí voy a calcular la suma de los primeros 20 términos. Voy a calcular S de 20, que es igual a N, donde N es cuántos términos quiero sumar. En este caso, N vale 20, multiplicado por A1. A1 en este caso vale 3 más A de N, o sea, A de 20. Acabamos de obtener que A de 20 vale 79. Y al final lo dividimos entre 2. Seguimos simplificando la expresión. Lo primero que tengo que hacer es realizar la suma de 3 más 79 y obtengo un valor de 82. Siguiente paso, multiplico 20 por 82 y obtengo un valor de 1640. Finalmente, al dividir 1640 entre 2, obtengo el valor de 820. Por lo tanto, la suma de la progresión aritmética de los primeros 20 elementos es igual a 820. Y con estos ejercicios hemos concluido con el tema de la progresión aritmética y la serie aritmética. Gracias.